hasta el punto de que este olor es como cuando tú no puedes respirar. Pues así. Porque es que eso fue el acabose. Es que yo digo, yo hoy renuncio. Y yo cojo la caja y la voy a poner y así mismo hago mi freno y me echo para atrás. Me toca recibir la presión. Tenía esta sensación aquí como cuando ya tú quieres devolver. Fue horrible. Me voy de vuelta a donde mi jefa y le estoy contando. Le digo, hoy sí renuncio. Esta semana me pasó algo que en otro momento de mi vida me habría desmotivado por completo. Algo que me hizo fruncir el ceño, soltar un par de suspiros y querer mandar todo, bueno, ya tú sabes. Pero al final del día me di cuenta de algo, y es que sigo siendo agradecida. No toda la vida es color de rosa. Esta semana, aunque tuve una situación incómoda con unos clientes, me cuestioné, ¿estoy haciendo esto bien? ¿Realmente vale la pena todo el esfuerzo? Y mira, mientras pensaba y lo pensaba, me di cuenta de algo mucho más profundo. Y es que tengo trabajo. Tengo un trabajo que me da flexibilidad, que me permite estar cerca de mis hijos, que me reta y que me enseña todos los días. Y ¿verdad? ¿Cómo no agradecer eso? Incluso en los días más complicados. Hola, buenos días. Hoy sí me siento mejor que ayer. Definitivamente, y es que ayer de verdad fue un día en el trabajo demasiado lleno, mucha gente, muchas órdenes, mucho trabajo, mucho de todo. Y de por sí como que me había levantado de mal humor, así que no sé por qué, pero me levanté de mal humor. Y así andaba, y entonces pues, no me soportaba ni yo misma, no soportaba a la gente, no soportaba a nadie, no soportaba nada, no soportaba el aire, ni el sol, ni el calor. Y no, y sin hablar del calor, porque de verdad el calor está a otros niveles. Ahora mismo dentro de la tienda, o sea, el aire no se siente. Desde las 5 de la mañana, yo entro a las 5 de la mañana y desde las 5 de la mañana ya yo estoy sudando. Y pues la verdad es que eso te pone también como que más de mal humor. Pero hoy ya estoy bien. Sí hay muchas órdenes, sí hay mucho trabajo, sí hay presión hoy, porque a veces sí hay muchos empleados, pero no todos van al mismo ritmo. Para los que no saben, yo hago shopping online. Yo le hago las órdenes a las personas que compran online. Entonces nosotros tenemos un tiempo para poder hacer esas órdenes. Y pues, hay muchos empleados que simplemente pues, van a su ritmo. Entonces, cuando saben que tú eres un poco más rápido o más rápido, pues entonces aprovechan. Y pues me toca recibir la presión. Pero les tengo que contar algo que me pasó ayer, porque es que eso fue el acabose. Es que yo digo, yo hoy renuncio. Hola. Hoy me siento destruida. Ahora esto un poquito. Pero, es que ustedes saben lo que pasó. Déjame moverlo un chingo. Que no se me vaya a ver el agua porque tengo una sed. No sé, hoy me levanté
con sed. Estoy seca. Creo que estoy deshidratada. De hecho, me duele el cuerpo. Siento que es deshidratación. No lo sé, Rick. Pero ando con el vasito de agua. Hidratándome a ver si mejora esto. Porque a veces con tanto trabajo, pues no se siente bien. Pero nada, yo creo que yo les había dicho, no lo sé, sí, creo que sí se lo había dicho que le iba a contar sobre lo que me pasó en la semana con unos clientes. Y sí, lo grabé y todo, pero me di cuenta que no se grabó nada del sonido, lo grabé mal. Así que todo lo que grabé no funcionó. Fue en vano todo lo que dije, hablé, ya ni sé ni qué dije. So, no es algo que pueda decir, lo voy a narrar porque no me acuerdo de qué dije. O sea, cómo lo dije. Pero, nada, se los cuento otra vez y es que estoy... nada, lo que venía a contarles era eso, que lo que me pasó con unos clientes y es que, mira, te cuento. Ese día, yo creo que se los había dicho que yo, ese día yo me levanté de mal humor, estaba que no soportaba a nadie y para como, ¿verdad? Pues no sé, la vida, Dios, no sé, el universo nos pone a prueba y era como que, sabes que estoy de mal humor, sabes que no me soporto ni yo misma y me pones en el camino gente que me va a poner más de mal humor. Entonces, ese día estoy, ¿verdad?, haciendo shopping en la tienda. Porque es mi trabajo. No es que esté haciendo shopping para mí, sino que estaba haciendo shopping en la tienda. Y estoy huyéndole, estoy por los pasillos y estoy huyéndole a esta pareja que anda. Uno tenía como el carrito eléctrico de la tienda. Que en ocasiones se supone que sea para personas que no pueden caminar bien, ya sea que tengan, qué sé yo, un yeso en el pie o que usen bastón, personas mayores, personas con impedimento, muchas personas que a lo mejor están cansadas y simplemente lo usan, whatever. La cosa es que no tienen una restricción para que cualquier persona utilice el carrito, en el cual yo no estoy de acuerdo, que no es el punto de este video. Pero lo quiero decir, no estoy de acuerdo porque hay muchos, a veces hasta mamás que dejan que sus hijos utilicen el carrito y en ocasiones pues hay personas que vienen a utilizar el carrito y no hay carritos porque un niño está utilizando el carrito. Por esa razón es que siento que hay que poner restricciones, por lo menos en Puerto Rico. Si hay restricciones simplemente es para personas con impedimento o personas mayores. Ya sea temporero o algún impedimento físico permanente. Pero anyway, ese no es el punto. La cosa es que el señor estaba en este carrito eléctrico de la tienda y la señora andaba en un carrito eléctrico pero personal. Era como un motorista. Entonces ellos están así caminando, ellos están así en el carrito por los pasillos y yo vengo detrás de ellos, pero la tienda está súper llena y no podía esquivarlos porque yo vengo con mi carrito haciendo el shopping y no podía esquivarlos porque el otro pasillo que lo que viene siendo el carril contrario estaba también lleno. So, me tuve que lamber todo ese camino detrás de ellos. Pero yo vengo huyéndoles porque ya desde la parte de atrás de la tienda, o sea, desde un tramo bastante largo, a mí me daba un olor bien fuerte a orín. Y venía huyéndoles por esa razón, porque venía detrás de ellos y me estaba azotando el olor. O la peste, como le quieras llamar. Nada, la cosa es que sigo en el camino y cuando por fin logro esquivarme en uno de los pasillos, pues ellos lo siguen y yo pues me meto por un pasillo que tenía que hacer shopping, o sea que no fue que me metí por ahí para esquivarlo, sino que realmente me tenía que meter por ahí. Hago el shopping y cuando llego al pasillo de las aguas, me lo vuelvo a encontrar. Y yo, ok, estoy cogiendo mis cosas.
lo que las aguas, ya yo terminé de coger las aguas que me correspondía coger y terminé de hacer mi shopping para poder ir al área donde en la parte de atrás, que es para poder hacer la entrega de lo que yo tengo, de la mercancía que yo había hecho shopping. Pues cuando voy saliendo, el señor me dice, bueno, para empezar, los dos están ocupando los dos carriles de un pasillo. O sea, no había manera de ni yo moverme para el frente y la parte de atrás estaba llena, no podía moverme ni para el frente ni para atrás. O sea, estaba pillada. La señora quiere bajar una agua, quiere coger una agua. Y el señor le dice, pero ya te puede ayudar. Y yo, pues, con mucho gusto, pues yo pues, es parte de mi trabajo, ¿verdad? Ayudarla, conmigo no hay problema. Si necesitas un paquete de agua, yo lo voy a hacer. Claro, hay personas que pueden hacerlo. Hay personas que son fuertes, no hay necesidad de que tú pidas que un empleado lo haga. Si tú con tus manitas puedes hacerlo. Pero en fin, son personas que están en un carrito eléctrico, como les comenté, y el otro pues en una motora eléctrica. Me pide, él me dice, ¿puedes ponerle un paquete de aguas? Yo, pues está bien, no hay problema. Cuando yo cojo el paquete de aguas, lo voy a poner, pues yo pienso que quiere que yo la ponga en la canasta del carro eléctrico de la tienda, porque en el de la motora no tiene para poner mercancía. Pues nada, ella me dice, no, ponlo aquí. Y aquí era entre medio del asiento de la motora y el manubrio de la motora. O sea, en el piso donde tú pones los pies en caso de que tú estés en una motorita eléctrica de impedido. Y yo pues, ok, lo voy a poner ahí. Cuando lo voy a poner, la señora tenía un traje y abre sus piernas. Y cuando abre las piernas, me da realmente una pescosa, como le decimos en Puerto Rico. Un olor demasiado fuerte, orín. Hasta el punto de que este olor es como cuando tú no puedes respirar. Pues así. Y yo cojo la caja y la voy a poner y así mismo hago mi freno y me echo para atrás. Y ella, no, ponla aquí. Y yo, es que yo en mi mente decía, es que no puedo. No puedo. Y pongo así, literalmente tiré la paquete de botellas. No podía meterme porque para como no había espacio, la señora era demasiado obesa como para que yo tuviera el espacio para yo ponerla sin tener que tocarla o sin tener que involucrarme tanto dentro del carrito. Yo la puse y allá pues acomódala como pueda, pero yo ya hice lo que tenía que hacer, punto. Tenía esta sensación aquí como cuando ya tú quieres devolver. Fue horrible. Y ya yo estaba molesta de por sí, que les había contado que estaba molesta, que me había levantado de mal humor, que no me soportaba. Días normales, que para un ser humano que, ¿verdad? No todos nos levantamos de la misma manera siempre. Hay veces que nos levantamos de mal humor, hay veces que nos levantamos tristes, hay veces que nos levantamos felices y hay veces que nos levantamos neutros, que nada nos importa. Pero ese era uno de los días en los que realmente estaba de mal humor. Y me voy de vuelta a donde mi jefa y le estoy contando. Le digo, hoy sí renunció. Y me dice, ¿por qué? Y le cuento todo lo que te estoy contando. Y ella, ay no, pero es que yo no puedo, que qué sé yo, porque la gente hace eso. Y le digo, necesito que me dé, ¿sabes? Me merezco un award. Me lo merezco. Por nada más para la situación de hoy, me merezco un award.
Y ella se echaba a reír porque yo le decía, un award es cuando te dan el premio de empleado del mes porque, porque nada más yo lo que quería decir era como que me lo merezco, me lo gané porque estoy, o sea, hice algo heroico. Ay, no, me río ahora, pero ese día estaba bien molesta, realmente. Y nada, pero eso es como que me hace pensar a veces en que sí es trabajo y agradezco tener trabajo. Y que en todos los trabajos vamos a tener situaciones en las que no nos va a gustar el hacer algo en específico, alguna tarea. No todas las tareas de un trabajo nos van a gustar. Y eso está bien porque es normal, ¿sabes? No todo va a ser perfecto. Inclusive vamos a poner que emprendes en un negocio y ese negocio es tuyo y a ti te gusta hacer, vamos a poner que te gusta hacer crear prenda o crear artesanía y te encanta crear artesanía, pero tu negocio empieza a crecer y comienza a crecer al punto de que tienes que manejar con clientes, tienes que manejar las ventas, tienes que manejar los precios, el inventario, qué sé yo, los ingresos que están entrando, los gastos que están teniendo, los envíos. Y esas cosas a lo mejor a ti no te gustan. A lo mejor no te gusta bregar con los números y empiezas a tener tantas ventas que eventualmente vas a tener que rendir impuestos. Y a lo mejor a ti eso no te gusta. Pues eso es algo que tú vas a tener que delegar porque no te gusta hacerlo. A lo que voy es que no siempre en las cosas que hagamos todo nos va a gustar. Siempre va a haber algo que no nos gusta hacer. Y no sé, a veces a mí me gusta, o sea, yo siempre soy amable con todo el mundo, excepto con personas que me traten mal. ¿Verdad? En cierto punto no he tenido muchas situaciones en cuestión a la tienda de que hayan personas que me traten mal. A veces que siempre hay una que otra que te dicen algún comentario. Yo, si estoy tranquila, simplemente ignoro y sigo caminando. No me voy a poner pico a pico con nadie a perder mi trabajo simplemente porque tú estás de mal humor y llegaste de mal humor y yo tengo que resolver. No, lo siento. Y hay veces en ocasiones que hay personas que van a las tiendas y dicen, no, porque ese empleado me trató mal. No sabes qué pasó con ese empleado anterior a ti. No sabes qué situación tuvo con otro empleado y que ya está molesto. Que no es tu culpa como cliente, claro está, lo entiendo. Pero a lo mejor si tú vienes con una actitud, una mala actitud y ya esa persona viene con alguna situación de atrás de ese mismo día, pues va a crear un conflicto. Puedo entender ambos puntos como cliente y como empleado porque he estado en ambos lugares y también he estado como cliente en ciertos lugares en los que simplemente el servicio es pésimo y reclamo lo que me corresponde y David siempre me dice, ya empezaste tú a pelear. No, no es pelear, es que si yo estoy pagando por algo, yo voy a reclamar, ¿verdad? Lo que me corresponde de acuerdo a por lo que yo estoy pagando. Pero nada, ese no es el punto, es que a veces entendamos un poquito ambas posiciones y que nada, que lo que quería decir es eso, contarles eso y que sigo siendo agradecida con lo que tengo, con el trabajo que tengo y pues nada, son situaciones que nos van a pasar a diario y hay que aprender a manejarlas y a llevarlas de una mejor, ¿verdad? Con una mente positiva, con humor, porque quizás en el momento sí, no, nos causa molestia, pero a los 5 minutos yo, ¿sabes? Literalmente cuando llegué ya me estaba riendo, llegué atrás, a la parte de atrás, me estaba riendo porque sí fue como que, pero nada, me estaba riendo de la situación porque
¿qué voy a hacer? O sea, son cosas que no nos gustan, pero a fin de cuentas son cosas que van a pasar y que no están en nuestro control hasta cierto punto. Pero nada, las dejo, que estoy lavando ropa. Nada, creo que les voy a mostrar un poquito de lo que cociné esta semana. Creo que ese día, sé que esto va a estar justo en el medio de lo que quería contarles, porque como lo había grabado a mitad de día, pues nada, quiero mostrarles qué hice durante la tarde y que cociné. Tenía ganas de cocinar y cociné y me quedó súper, súper rico. Así que nada, los dejo aquí con ese contenido. Hoy sí tengo ganas de cocinar, pero no sé qué voy a cocinar. Pero tengo ganas de cocinar. Me levanté con el mood y la inspiración, así que no sé, no sé, no sé qué tengo. No sé, quiero cocinar, pero no sé, un arrocito con gandules. Puede ser. El último me quedó súper brutal. Que yo me quedé, bueno, tú sabes que si consigo la hoja de plátano hoy, puede que me tire el arroz con gandules porque la última vez me quedó como de abuelita, como de abuelita, súper rico. Iba gritando yo por toda la casa, ¡sabe a Navidad! ¡Sabe a Navidad! La verdad es que me quedó súper rico. Así que ya le cogí yo siempre he hecho arroz con gandules, pero lo empecé a hacer de una manera diferente y ahora me queda, pero a otro nivel, a otro nivel. No es por nada, no es porque sea mi arroz, pero de verdad me quedó como de abuelita. Y eso, este, hay que darle crédito, pero no sé, porque tengo un pollo creo que en casa. Y yo tenía que traer unas cosas, se me olvidó. Tengo un pollo en casa, y creo que lo voy a usar. No sé para qué, pero algo me voy a inventar. No sé, voy a inventar en la cocina a ver con lo que hay allí. Con lo que tengo, porque no me gusta botar comida. Y no sé, para inventarme algo allí en la cocina. Así que ahorita cuando salga voy a ver qué me hace falta, qué compro. Y que nos inventamos hoy para comer, porque estoy motivada. Bueno, eso es ahora, porque me acabo de tomar un café. Puede ser que cuando yo salga del trabajo, mi mood sea otro. Así que voy a intentar que se mantenga así. Pero sí tengo ganas de cocinar hoy. Y es que también llevo días que no cocino. Porque me fui para casa de mi hermana el fin de semana y no cociné viernes porque ella hizo comida allí. El sábado no cociné porque me trajo comida de allá. Y ayer, que mi día fue caótico, dije, no voy a cocinar. Y David decía, no, pero que no voy a cocinar. Si tú vas a cocinar, inventa lo que tú vayas a inventar, pero yo no voy a tocar la cocina, punto. O quiero algo congelado, lo que sea, pero yo no voy a tocar la cocina. Yo estaba muerta en vida. Así que llevo 3 días sin cocinar. Ya hoy me toca. Ya hoy me toca. Así que voy a ver qué hago por la tarde. Esta semana, aunque me pasó eso, que me sacó de mi centro, y no es el fin del mundo, pero me incomodó más de lo que esperaba. Pero hoy mientras veo esos pedacitos de mi semana me doy cuenta de algo, y es que sigo aquí y sigo eligiendo la gratitud. No siempre lo digo, pero hay días en los que el trabajo no fluye, las personas te fallan o simplemente el cuerpo no da para más. Y esta semana fue uno de esos días, una de esas semanas que, sin embargo, también pasaron cosas buenas. Pude estar en casa, trabajar a mi ritmo, escuchar música mientras limpiaba, reírme sola mientras editaba un video. Y así
Hasta lloré un poquito, pero me lo permití, porque estoy aprendiendo a abrazar mis días como vienen. Los buenos, los retantes, los raros, todos, en fin. Y ser agradecida no es negar el cansancio, es mirar todo el panorama y decir, aún así, gracias. Hay algo hermoso en reconocer que estamos viviendo lo que antes soñábamos, aunque no sea perfecto, aunque a veces duela. Hoy solo quería dejar esto aquí, en esta crónica, como un recordatorio. Aún en los días más difíciles hay razones para decir gracias. Gracias por este techo, por mis hijos, por mi tiempo, por tener voz para contar esta historia. Hoy, si estás pasando por un momento difícil, te entiendo. Pero también te invito a que mires alrededor, a que respires hondo y encuentres, aunque sea una razón, una sola para decir gracias. Porque incluso entre el caos sigue habiendo luz. Y a veces solo necesitamos recordarlo. Si te sentiste identificada, cuéntamelo en la bitácora. Quiero leer tus comentarios, quiero leerte qué te ha pasado, qué te sucedió esta semana, cómo te has sentido. Quiero saberlo todo. Así que te veo en los comentarios. Un abrazo, un beso. Hasta el próximo video. Bye.